Empezamos el tratamiento de neumonías de una forma brutal para que nada nos sorprenda en el examen. Mire, cuando hablamos de neumonías, tenemos que enfocarlo, el tratamiento, en dos situaciones. Una situación en la cual el paciente se infecta fuera del hospital, o sea, en su casa, y otra en la cual se infecta estando dentro del hospital. El manejo es un poco diferente. Vamos a verlo con detalle para que no nos sorprenda en el examen. Primero consideremos y hay una escala que se llama el CURS-N5, que seguro ustedes ya la conocen muy bien. El CURS-N5 lo que se va a encargar es valorar la, el trastorno del sensorio, la confusión, uria mayor o igual de 20, la frecuencia respiratoria mayor de 30, el blood pressure, o sea, la presión arterial menos de 90, 60, y 65 significa la edad, o sea, más de 65 años. Cada uno de estos valores da un punto, así que consideren que el Q65 puede ofrecerte valores que van de 0, 1, 2 o de 3 a más. Así lo diferenciamos cuando hablamos de neumonía extrahospitalaria, por si acaso, porque reconsideren que el Q65 para exámenes de concurso vale para neumonía extrahospitalaria. Ahora, recuerden que el Core 65 en la vida real ya no se usa mucho. Sin embargo, en los exámenes van a ver que aún lo siguen preguntando. Y justamente dependiendo del valor es que tenemos que ofrecer una terapia antibiótica. Si el Core nos ha salido de 0 a 1, primero tenemos que ver que este paciente sano, literalmente en los exámenes viene así. Paciente de tantos años sano. Sí, lo colocan literalmente sano. La otra situación es que tenga algún comorbilidad. Una comorbilidad como por ejemplo diabetes mellitus, puede tener también hipertensión, puede tener enfermedad renal crónica, en general cualquier tipo de comorbilidad, obviamente ya no lo hace sano. Cuando el paciente tiene un puntaje de 0 a 1 y es sano, podemos ofrecer como primera medida, como primera línea terapéutica antibiótica, amoxi. Doctor, no hay amoxi en la clave. Perfecto, puedes elegir Clarit, o sea, macrolida. Y justo como viene ese año el examen de residentado vino, paciente sano, con CURP 0,1, no había mox ni claritro, y te pedían elegir la segunda línea. La segunda línea para el paciente sano es doxiciclina. Desgraciados, desgraciados porque esa pregunta, bien mala leche, ¿eh? Esa pregunta. Bueno, ahora ya lo sabes. Cuando el paciente tiene una comorbilidad específica, y ya no basta solamente dar amoxiclaritro. Aquí deben combinar dos cosas. Deben combinar amoxiclap más macrólido. Y obviamente el macrólido ya saben que me refiero a citro o claritro, cualquiera de las dos. Esa combinación amoxiclap con macrólido funciona. Puede servirte, puede ser una clave. Doctor, no hay esa clave. Entonces tienes que elegir otra combinación. Otra combinación puede ser cefuroxima, igualmente con macrólido. Doctor, tampoco hay esa clave. Entonces tienes que elegir una fluorquinolona respiratoria como leofloxacin. Entonces tienes tres opciones para un paciente que tiene comorbilidades: amoxiclav con macrólido, cefuroxima con macrólido o levofloxacin. Quiera. Eso es para un paciente que tiene puntaje de CURP 0 o 1. 0 o 1. Pero cuando el paciente ya tiene 2, primero que este paciente cuando tiene puntaje 2 ya cumple criterios para hospitalizar. O sea, este paciente que llega, por ejemplo, por emergencia y tiene un CURP 2, cumple criterios para hospitalizarlo, pero no en UCI, sino en pabellón, por ejemplo, de medicina. Esos pacientes que ustedes manejaban en medicina interna y se hospitalizaban por neumonía, que no estaban en UCI, era porque tuvieron un CURP-2. Y a ese grupo de pacientes, su terapia antibiótica que hay que ofrecerles es un poco diferente. Parecida, pero vean la diferencia. Aquí se ofrece un beta-lactámico, o sea, un macrólido. El beta-lactámico para este grupo puede ser ceftriaxona, puede ser cefotaxima, o sea, una cefalosporina de tercera generación,
con un macrolito que les decía que puede ser, por ejemplo, acitro o puede ser claritro. Cualquier par que se genere, sea con acitro, con claritro, cefotaxima con acitro, con claritro, vale para este tipo. ¿De acuerdo? Y finalmente, si el paciente que se está hospitalizando por medicina te mencionara que tiene un antecedente de ACV, por ejemplo, que tuvo un antecedente de convulsiones, eso te está orientando a que debes elegir una terapia antibiótica que se baje a los anaerobios. ¿Y cuál es una opción importante para anaerobios? Menos en vía respiratoria, clindamicina. Porque recuerda que puedes pensar seguramente metronidazol también bajaba anaerobios. Sí, pero el metronidazol tiene más su función en vía digestiva, o sea, del diafragma para abajo. Ese es un corolario que seguramente lo has escuchado varias veces. Clindamicina, anaerobios del diafragma para arriba. Metronidazol del diafragma para abajo. Así es, más o menos. Así es. Y finalmente, si el paciente tiene CUR de 3 a más, o sea, 3, 4 o 5, este paciente ya cumple criterios para hospitalización, pero en UCI. O sea, ya no en el pabellón de medicina normal, sino en UCI. Requiere, por ejemplo, ventilación mecánica, ventilación asistida. Y este grupo de pacientes tienes que diferenciar importantemente si tiene o no tiene factor de riesgo para pseudomonas. Aquí tienes que diferenciar dos situaciones. Que el paciente no tenga riesgo para pseudomonas y que el paciente sí tenga factor de riesgo para pseudomonas. Y doctor, ¿qué diablos es factor de riesgo para pseudomonas? Tienes, por ejemplo, fibrosis quística. Tienes, por ejemplo, bronquiectasia. Tienes, por ejemplo, EPOC severo. Y si alguna vez lo colocan, alguna alteración estructural en el pulmón. O sea, cualquier patología que altere, por ejemplo, la morfología del pulmón. Por ejemplo, ustedes saben que la bronquiectasis es una dilatación del alveolo, donde obviamente va a colonizar Pseudomonas. Es un tipo, por ejemplo, de alteración estructural. Ese tipo de antecedentes se orientan a que el paciente puede infectarse potencialmente por Pseudomonas. El manejo es diferente, porque vean, si el paciente tiene criterio para UCI, o sea, de CUR de 3 a más, y no tiene factor para Pseudomonas, el tratamiento que tú ofreciste para CUR 2 lo puedes también ofrecer aquí. O sea, aquí sería beta-lactámico más macrólida. Pero si el paciente tiene factor para Pseudomonas, aquí debes ofrecer una terapia antibiótica que pueda combatir Pseudomonas. Y tienes, por ejemplo, varias opciones. Aquí tienes, por ejemplo, Mero. Obviamente estoy hablando de meropenem. Y doctor, no hay mero. Tienes otra. Pipetazo. Pipetazo. ¿Solitos? No. Tienes que añadirle levofloxacin. Seguro ustedes han visto alguna vez mero levo. Ah, es un paciente que se hospitalizó y que tiene febrero paracetamol. Esto que les he mencionado es para un paciente que viene de la calle. Pero para un paciente que, por ejemplo, se hospitalizó, vamos a poner, por ejemplo, por una fractura de cadera, se hospitalizó, por ejemplo, por un infarto, y que estando dentro del hospital empezó a presentar aumento de temperatura, empezó a aumentar las secreciones, apareció tos. Ah, eso es ya una manera hospitalaria. Punto de corte mínimo 48 horas. El paciente tiene que haber estado por lo menos 48 horas para que ustedes hablen de manera hospitalaria. Y el tratamiento aquí debe dirigirse justamente a los agentes que pueden causar neumonía hospitalaria. ¿Y cuáles son esos agentes? Principalmente Pseudomonas y el Staphylococcus. Los desgraciados hay que cubrirse, que son realmente mortales. Y entonces, nuestra terapia antibiótica que hay que ofrecer tiene que, tiene que bajarse todos. ¿Y qué vamos a ofrecer en ese paciente? Vamos a ofrecer esto. Una medicación para bajarse pseudomona, meropenem. Pero no hay meropenem. Te dije, pipetazo. Pero no hay pipetazo en la clave. Tienes que elegir la otra, cefepime. Cualquiera, mero pipetazo, cefepime. Cualquiera de tres se baja pseudomona.
Y autor, y para Staphylo aureus puedes elegir nada de oxacilina y nada, eso no sirve, ¿eh? Banco, el Staphylo aureus se hace nada normal en oxacilina, no hace nada. Porque seguro ustedes recuerdan, terapia de Staphylo aureus, oxacilina, no, pues aquí es una intrahospitalaria, más severa, necesitas algo fuerte, vancomicina. Doctor, no hay vancomicina en la clave, linezolid. Era, ustedes escuchan, mero banco. Doctor, mero banco, es una neumonía hospitalaria. Justamente a esta combinación, cualquier plan que se forme, tiene un nombre especial que se llama núcleo intrahospitalario. Pero justamente es una combinación que va a cubrir tanto Pseudomonas como Staphylo aureus. Y a esta combinación tienes que considerar dos situaciones. Una situación en la cual este paciente que entró, por ejemplo, como te decía, por una fractura de cadera, por ejemplo, ese paciente no tenía factor de riesgo para Pseudomonas. ¿Recuerdas que ya te dije qué cosa era eso? Las fibrosis quísticas, la bronquitis, esa vaina. Eso si no tiene, SUFI. ¿Cómo que SUFI? Es suficiente. Suficiente tu mero banco, por ejemplo. Suficiente tu pipetazo con linezolid. SUFI. Pero si tu paciente te dijera que digamos que tu paciente justo, convenientemente, tiene un antecedente de bronquiectasias. Justo, para mala suerte. Desde bronquiectasias. Se hospitaliza por una fractura de cadera. Y estando dentro, le da sucedado de neumonía. Salado, ¿no? Ahí está combinado. Aquí, en este tipo de pacientes, además del núcleo hospitalario, tienes que añadir a MIC. Como seguro leíste en el manual del MIR, la amiga de todos, la mica. Doctor, no hay mica en la clave. Levoflux, así. Y por eso entonces que no les sorprenda, cuando vieron algún RP, pues seguramente en sus rotaciones, vieron mero banco amica. Ahí está. Clásico, ¿eh? Mero banco amica, una combinación que te va a cubrir neumonía hospitalaria en un paciente que tuvo otro para cedo. Listo. Ese es el enfoque del tratamiento para neumonía. Ahora pueden retirarse.